días, queridos amigos. El día de hoy tenemos junto a nosotros a una psicóloga muy reconocida, una profesional impresionante en su campo, que ha trabajado con niños, con adolescentes, incluso con personas adultas, y nos va a acompañar para poder tratar el tema de la importancia de los roles en la formación de las emociones de nuestros hijos. Sin más que decir, voy a darle un espacio para que se pueda presentar y contarnos un poquito en qué ambiente se desenvuelve, qué está haciendo actualmente y pues qué ha hecho durante todos estos años de carrera. Hola Eduardo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Como ya lo dijiste, pues soy la psicóloga Elaine Ceballos, trabajo con niños, adultos, jóvenes también. He tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de mi vida profesional, que yo creo que todavía va a seguir de largo, pues, ¿no? Pero bueno, con la bendición de Dios se me ha dado la oportunidad. Estoy en dispensarios médicos y de manera particular también. Estuve por muchos años trabajando también en unidades educativas, algunos campos que yo creo que han llegado a formarme y también a ayudarme a tener esa experiencia de trabajar con los jóvenes, con los niños y también en una entidad, pues, con adultos mayores. Claro, muy bien. Muchísimas gracias, Elaine. Como ya la escucharon, pues ya escucharon también su carrera profesional y podemos constatar que su trabajo debe ser muy especial al momento de trabajar tanto con niños y con personas adultas y adolescentes también. Vamos a comenzar entonces, Elaine, con una primera pregunta. Pero antes de esta pregunta, sí me gustaría que puedas aclararnos qué es un rol, porque si vamos a hablar el día de hoy sobre la importancia de cumplir un rol dentro de la formación de las emociones, pues creo que es importante definir desde tu experiencia qué es un rol dentro de este campo emocional. ¿Qué es un rol? Un rol es un papel netamente que tomas para poder ayudar o poder de una u otra forma afectar. Siempre hay una afectación, ya sea positiva o negativa, ¿ya? Entonces, ese es precisamente el rol, es el papel que tomas en la gestión, en el nivel de las emociones. Muy bien, Elaine. Entonces, en función de eso, que ya tenemos una definición de lo que es un rol, vamos a hablar entonces de esta primera pregunta que te voy a plantear. ¿Por qué es importante tener un rol dentro de la formación de las emociones de los hijos? Bueno, como lo mencionábamos al principio, al mencionar o tener presente la idea de que tenemos un papel, tenemos también que tener en cuenta que el ser humano comienza a gestionar todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional desde dos competencias, la social y la personal, ¿ya? Y para comenzar a gestionar estas competencias sociales, comenzamos a adquirir esta habilidad, todas estas puntos positivos, ¿ya? Desde la familia. ¿Qué quiero decir? Desde el seno familiar, cuando comienzas a interactuar, comienzan a validar tus emociones, comienzas a tener esta capacidad de generar empatía entre madre, padre, hijo, tíos, abuelos, comienzas a entretejer tu nivel social, ¿ya? Entonces, cuando en casa te enseñan, cuando en casa te enseñan que hay un orden, un hábito, no de manera tan rígida, porque de manera desproporcionada lo que hace luego es convertirnos en alguna situación ya compulsiva, estresante, ¿no? Pero que todo sea en un punto ya regulado. Cuando nosotros tenemos esa situación o esa habilidad en casa de poder validar mi emoción y decir, mamá, me siento preocupado, papá, me siento preocupado, o mamá, tengo esta situación, ¿ya? Cuando no es tomada a la ligera, cuando los padres toman el rol de padre formador, ¿ya? Que era lo que me estabas preguntando, se comienza a gestionar una habilidad de empatía, de autoconciencia, ¿verdad? De lo propio de la autoestima. Entonces, todo esto va generando que se entreteja en el paciente o en el niño o adulto la inteligencia emocional, que es lo que a veces tanto hablamos a nivel educativo, hablamos a nivel personal, esto se entreteje de esa manera, ¿ya? El niño desde pequeñito comienza el desarrollo de su cerebro, obviamente desde la pancita de su mami, pues comienza a tener esta formación neurológica, pero si hablamos de un niño de 1 año, 2 años o algo, es totalmente inmaduro, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo.
si al niño ante cada berrinche nosotros cedemos a darle toda la razón al berrinche, y por ejemplo, lo que ahora pasa, un ejemplo práctico, el niño te hace berrinche, entonces le das la tablet o le das el teléfono o algo, no hay una manera en que le enseñas a autorregularse, ¿ya? Sino simplemente compensas de una manera tan fácil, porque exige, el ser padre exige que asumas un rol formador, no tanto de ñañería o de amigo, ¿ya? Entonces, la educación, desde una gran amiga que quiero mucho, la educación y el ser padre requiere que te autoexijas para formar. Y aquí no hablamos de tomar perspectivas drásticas o ortodoxas para la crianza. Aquí hablamos de realmente ver qué hacemos con ese niño. Porque decimos, es que el niño no quiero que se aburra, pero tampoco hacemos algo para incentivarlo. Lo más fácil es prenderle la televisión todo el tiempo. Y eso Claro. no es un área, eso no es una actividad formadora, ¿no? Entonces, por ahí más o menos espero que se pueda responder desde la manera que te estoy mencionando la pregunta que me... Por supuesto, la verdad me da mucha claridad e incluso me evoca a una problemática, justo ya lo mencionaste tú en un momento, que es los padres en la actualidad se preocupan más por ser amigos de sus hijos que por ser padres de los hijos. Y hasta cierto punto se desvinculan de su responsabilidad, que a la final termina siendo trascendente, porque vemos en la actualidad hijos que no tienen una figura paterna, no porque no esté presente, sino más bien porque aunque esté allí junto a él... Es presente ausente. Exacto, es presente ausente. Está allí, pero no ha cumplido su rol y claro. Pues luego vemos estas circunstancias de jóvenes que pueden ser rebeldes, que no saben autogestionarse, tal como lo acabas de mencionar, que no saben cómo controlarse porque nadie me lo enseñó o porque la figura que tenía que estar ahí conmigo para enseñármela, pues estaba cumpliendo otro rol muy distinto al que yo necesito o al que necesita el hijo en ese momento. Sería así. Claro, por eso te mencionaba, Eduardo. Cuando nosotros somos pequeños, comenzamos en nuestro entorno, que es nuestro primer núcleo familiar, a trabajar todas esas competencias personales, todo lo que tiene que ver con autorregulación y conciencia, autoconciencia. A ver, lo que estoy haciendo corresponde, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con la capacidad de que desde pequeños, nosotros como padres le digamos a nuestros hijos, bueno, esto quiero que hagas. No es algo macro y súper fuerte que el niño no puede hacer, sino más vale enseñarle a empoderarlo también de su entorno, a que él pertenece, por ejemplo, a su nido, a su casa, y entonces le damos una responsabilidad, también ayudamos a que se genere una mayor perspectiva de autoestima, o sea, yo ayudo, yo aquí hago, yo pertenezco, yo soy, pero en cambio lo que estamos viendo acá es que los padres tenemos dos razones, o el facilismo de no querer educar, o el hecho de que yo no paso con mi hijo y entonces yo llego a mi casa y yo no quiero retarlo, o estoy tan cansado por trabajar que yo no quiero tener que llamarle la atención. Entonces es mucho más fácil simplemente ser el dador de recursos tecnológicos, económicos y todo lo demás, pero nos olvidamos de ser gestionadores, ayudar a hacer ese rol de formadores en cuanto a sus emociones. Y ahí se puede caer en un grave error, consciente o inconsciente, que a lo mejor un padre que no sabe sobre este tema y no sabe la importancia que tiene el dedicarle un tiempo a la formación de las emociones de nuestros hijos, pues llega con quizás un poco de inocencia también, llega cansado, tal como lo mencionaste, le da el teléfono sin saber el daño que le está causando. Claro. En torno a eso, pues yo quiero, y ahí podrías comentarnos antes de responder a la segunda pregunta, a lo mejor darnos la opinión que tienes allí, y creo que va de la mano también. ¿Qué sucede con el niño o el joven cuando hay ausencia de roles? Ya creo que nos pudiste entrever o dejar ver, darnos pistas de descubrir qué sucede con él, pero ahora enfocándonos más desde esta perspectiva, que si yo como padre de familia no asumo mi rol como papá o como mamá, o como hermano, como abuelo, como abuela, como tío, como tía, como parte de ese núcleo de familia, ¿qué va a suceder con ese niño, con ese joven, y más cuando ya sea adulto? Bueno, si tan solo nosotros diéramos la importancia desde pequeños a enseñarles a nuestros hijos la importancia de la inteligencia emocional y a desarrollarla, más que todo, tuviéramos personas más felices, sin duda alguna, más comprometidas, empáticas. Cuando hay ausencia de roles, pues hay un total descontrol. Mencioné que
el ejemplo de los niños y todo, pero aquí estamos otra vez olvidando un punto fundamental, ¿no? Nosotros somos personas en constante formación, evolución y todo. Tú puedes ver una persona de ya 25, 28 años y tú dices, bueno, ya está formado, es consciente y todo. Pero ¿qué pasa si a esta persona no se le ha trabajado el hecho de la autoconciencia que mencionábamos antes o la autorregulación? Primero, si nos vamos a la parte neurológica, podemos decir que sus hemisferios cerebrales no han sido totalmente trabajados, desarrollados, que la parte del cerebro dentro de la parte del cerebro, pues encontramos una partecita que se llama amígdala, no la de acá, pues sino la de acá, entonces que nos ayuda a regular, es importante saberlo. que nos ayuda a regular, pues, ¿no?, nuestro comportamiento, la segregación de algunas sustancias que nos hacen estar en constante alerta, pues nos va a permitir regularnos y saber que no estamos en peligro constante. Cuando estamos de manera adulta, vemos personas que o no les importa nada, que no tienen un freno para nada de la vida, o algunas otras personas que están siendo temerosas ante todo, inseguras totalmente, que se defienden ante los demás, o de manera agresiva, o de manera que dicen, no, todos me están atacando. Entonces, la importancia del rol en cuanto a la formación de las emociones es vital. Si no está el papá, no está la mamá, pues la tía. Si no está la tía, pues la abuelita. Si no está la abuelita, quien sea que esté cuidando, quien esté con los chicos, con los adolescentes. En la adolescencia también es una etapa fundamental en donde tenemos que aprender a ayudar a regularnos, porque es verdad, entendemos el proceso vital en cuanto a la formación de este chico o esta chica que no entiende pues su nivel hormonal que está en todo su auge, pero ahí viene nuestra función, o sea, cómo ayudamos a que se regule esto, ¿ya? Incluso viene a mi mente, discúlpame Laine que te interrumpa un momento, pero creo que es pertinente, viene a mi mente algo interesante de este autor, creo que es el psicólogo Daniel Goleman, que aborda el desarrollo del cerebro y las emociones. Ya me ha gustado mucho que tú puedas como explayar un poquito que las emociones no es que se guardan en el corazón, o sea, las emociones también están dentro de nuestro cerebro y son parte de un proceso de nuestro cerebro y no podemos desvincular como que esa etapa de formación que un niño y un adolescente necesita. Si yo estoy en una situación como padre de familia en la que mi hijo necesita de una compañía emocional y yo no asumo ese rol, pues lógicamente mi hijo tampoco, cuando sea padre de familia, tampoco lo va a asumir, porque yo no se lo enseño. Mucho más duro, sí. Va a ser mucho más complicado. Claro, va a ser mucho más complicado. En consulta a veces llegan los padres y dicen, es que, bueno, mencionan unas cosas, ¿no? Pero es que él o ella no entiendes así, pero en el momento en que tú comienzas a interactuar con el padre, te das cuenta, yo tengo en mente de que difícilmente un padre quiere hacer algo malo para su hijo, ¿no? O sea, aquel que lo lleva a consulta. Ya, simplemente a veces no tienen los recursos, en su vida no han sido pues criados con esta perspectiva de amor, de cariño, de empatía, de formación, y han sido pues víctimas de una crianza totalmente negativa. Entonces, cuando ellos quieren hacerlo bien, les hace falta este recurso, ¿ya? Y por eso a veces viene también el fallo. Siempre viene de la mano al trabajar con el adolescente o con el niño la intervención educativa también al padre, porque están aprendiendo a hacerlo. A veces las mejores intenciones podemos tenerlas, pero si nosotros no nos educamos, terminamos haciendo malas cosas, ¿ya? Por ejemplo, ningún padre le da el teléfono a sus hijos o le compra un teléfono último modelo al adolescente para mal. Lo hace porque dice, ay, es la mejor tecnología por ahora, mijito, para que estés como tus amiguitos, pues, ¿no? Para que estés en la onda. O a los niños, ay, mijito, para que tengas el juego, las letras, para que puedas aprender, le dicen. Ninguno, yo creo que lo hace con, toma, para que de una u otra forma no hagas las tareas en casa. Toma, te compro esto para que genere en ti una dependencia, una adicción. Ninguno lo hace. ¿Ya? Por supuesto. Entonces,
Bueno, entonces lo que te quería mencionar, disculpa que te interrumpa, No te preocupes. porque ya lo que te quería mencionar es que ante la ausencia de ese rol hay un constante desorden, ¿ya? Cuando hay una desproporción, nosotros ya no tenemos ese filtro inhibitorio, ya no tenemos ese proceso de pensamiento, de autorregulación. Entonces vamos a volvernos personas poco empáticas, podemos ser personas totalmente agresivas, podemos ser personas frívolas, personas que no buscan un bien común, sino solamente un bien personal, sin importar que hacemos daño a los demás. Entonces, cuando hay ese tipo de ausencias, como tú lo dijiste, a veces los padres están en casa, hay mamás que están, y la pregunta del millón es, pero doctora, si yo estoy ahí con él, ¿qué más puedo hacer? Pero, ¿de qué manera influye tu presencia en tu hijo? O sea, ¿realmente eres una persona que simplemente está o ha aprendido a ser en la vida de su hijo? Claro. Incluso en la actualidad se habla mucho de este analfabetismo emocional, porque los jóvenes y los padres no saben ni siquiera lo que sienten. Creo que a veces Ajá. podríamos encontrar a padres que se enojan, pero no saben por qué están enojados. O sea, es como, y al no saber, pues me desproporciono porque pierdo el control de la situación y automáticamente me descargo con mi hijo, con mi hija y no educo, y no educo. En torno a eso, Elaine, pues vamos asentando un poquito y sí me gustaría que les puedas dar unas pautas a los padres que van a ver este video, esperamos que sean muchos los que puedan compartir con esta experiencia que me parece muy, muy interesante, la verdad muy interesante. En torno a eso, ¿cuál es el rol de los padres en las emociones o en la formación de las emociones de los hijos? O sea, ya de cara a la situación familiar, tanto del padre y la madre, como un papá debe cumplir su rol con su hijo. O sea, si nos pudieses dar quizás ciertas recomendaciones, tips para que el padre que está viendo este video, el que está viendo esta entrevista, diga, ah, perfecto, entonces debo comenzar a hacer esto no puedo hacer, esto sí puedo hacer, porque también es importante poder hacerlo. Es importante darme cuenta que uy, estoy haciendo mal y no ahora empezar a golpearme y darme pues contra la pared diciendo soy un fracaso como padre o como mamá, sino más bien decir, bueno, me he equivocado hasta el momento, ahora voy a comenzar a tomar las medidas correctas. ¿Cuáles deberían ser, pues, cuál debería ser el rol que el padre debe asumir en la formación de sus hijos? Bueno, debe ser formador, gestionador de emociones, ayudar, bueno, si el niño se está equivocando en cómo lo está manejando, pues decirle, no, no eres un tonto, un bruto, un inservible, sino, hey, vamos, mira, busquemos la manera. También, no solamente en las cosas que se hacen, sino en cómo el niño se expresa. Pero si nosotros le permitimos que el niño lo haga de manera constantemente inadecuada, sus interacciones en el hogar, en casa, o de manera caprichosa, eh, siempre de una manera en que impone con el enojo, no le estamos ayudando a que gestione esa emoción. Es importante los padres que para aprender a trabajar con sus hijos, también vayan aprendiendo a trabajar sus emociones consigo mismos, porque recuerda que este tema no ha sido trabajado tan bonito, a tan a profundidad con nosotros. Hay que decirlo, venimos de una generación en donde no era importante este tipo de cosas y simplemente se creía que otro tipo de corrección de castigos era ya permitido, ¿no? Sinceramente, nosotros hemos venido calando con todo esto, con esta idea de el no hace daño a nadie, pues el tipo de corrección que con el latigazo, con el golpe o algo. Sinceramente, yo lo que digo es, yo no puedo meterme en si usted le hace eso a su hijo o no, pero yo le invito a pensar que lo que usted está haciendo solo es descargar su enojo con un betazo, con un zapatazo, como le dicen en el Ecuador, con un chancletazo, y ahí queda, o sea, te hará caso en algún momento. ¿Qué pasa cuando ya esa persona crezca y ya no, ya va a ser hasta más grande que usted? O sea, ¿a quién le va a tener el respeto? ¿A la chancla o a usted, por decirlo así? ¿Ya? Entonces, bueno, nosotros tenemos que trabajar primero en conocernos, en aprender a madurar nosotros, nuestras emociones y aprender también a perdonar
y a sanar nuestras heridas de la infancia como padres. Eso es importantísimo. Si nosotros trabajamos el nivel formador de nuestros hijos con esas heridas abiertas, sangrantes, se podría decir de manera dramática, esta crianza difícilmente vamos a hacerlo de una manera objetiva o positiva. No vamos a querer dañar a nuestros hijos, pero se puede dar un fallo. Entonces, primero hay que tratar de ir sanándolo en nosotros. Eso no quiere decir que si nuestro hijo no se equivoca, que si nuestro hijo se equivoca, vamos a decir, ahí no es que todavía no he ido a terapia, todavía no he sanado esto, no te puedo corregir. No, hay que también usar el nivel, pues, de razonamiento, ¿no? Y si algo Pero está mal. en este caso se podrían caer en dos extremos, ¿no? El primer extremo, que es ser el que le pego, el que estoy, pues que le pego y trato de que me tenga miedo. Sí, que Y desde eso el no es el miedo, objetivo. exacto, no es el objetivo, porque yo creo que ningún padre lo quiere llevar de esa manera, ¿no? Le gustaría que su hijo sea abierto con uno, tenga esa apertura de poder contar, hablar sus experiencias, sus dolores, para poder acompañar, pero ese sería como el intermedio. Entonces, el primer extremo, el que lo golpeo hasta que sea obediente, y a lo mejor es un chico obediente, pero yo creo que iría más por la parte de la sumisión, o sea, es un joven más Sí, y es sumiso, terrible. que obediente, porque yo creo que para obedecer debe haber un grado de conciencia. Entre la obediencia y la sumisión hay hay un extremo Así es, hay muy una brecha grande. grande, una brecha muy grande, porque yo te puedo, si te obedezco es porque soy consciente de que hay un error y porque me das la apertura para hablar y dialogar. Exacto. Pero si soy Y porque me sumiso, respetas, y porque me exacto, respetas. exacto, y porque Ajá. te respeto. Pero si soy sumiso, no es que tú me pegas y mejor te hago caso porque si no me pegas. Y encontramos el otro extremo, que sería el que, voy a dejar que haga lo que quiera, no le voy a decir nada, ay, es que es chiquito, es que es pequeño, ay, es que está creciendo, o esta famosa, entre comillas, la edad del burro, en la que los padres, yo he escuchado a muchos papás que dicen eso, dice, no es que La edad está en la de edad la del burro cebra. y tiene que hacer esto, y no se dan cuenta que incluso en esa famosa edad del burro también tiene que haber un acompañamiento desde la familia hacia el joven, porque sí es verdad que en la adolescencia ya se empieza a construir y a formar o establecer una personalidad propia, porque a lo mejor de niño el hijo o la hija quiere ser como el papá o la mamá, así de profesional, así como que el hijo ve a su padre como un superhéroe, pero ya en la adolescencia lo ve como un archienemigo, el que me prohíbe todo, el que no me da permiso para nada, el que me está retando a cada momento, el que me exige demasiado. Entonces, en este proceso de la adolescencia donde debería acompañarse también, y no solo en la niñez, sino en la adolescencia también, pues vemos que se, se despreocupan. Hay muchos padres que se despreocupan y caen en el otro extremo. Entonces, con las recomendaciones que tú nos das, que un padre tiene que asumir el rol de formador y de autogestionador. O sea, Sí. formador para que el hijo sepa qué es lo que se tiene que hacer. Y asumo que en la formación está la corrección, de a veces dar una reprensión. Pero aquí, Bueno, aquí hay algo que hay que recalcar, que no hay que llevarlo al extremo. exacto, Así como el castigo o ese tipo de corrección lleva a grandes problemas como el hecho de la sumisión, que es una situación que luego desborda en varios aspectos en cuanto a ansiedad. El hecho de que a veces nosotros nos vamos a los extremos como padre, el pidiendo la perfección a nuestros hijos, pensamos que eso es lo que debe ser, pero nos olvidamos de que de una u otra forma también tenemos que enseñarle en que es de humanos en algún momento cometer algún fallo y que podemos ir mejorando, porque esto lo que luego desencadena es que tengamos a personas con una carga extrema por querer siempre ser los supermanes, los super perfectos, en donde no pueden llorar, no pueden quebrarse, no pueden fallar, y esas personas terminan en algún momento colapsando. Y como yo te dije, ahí otra vez retomo, ¿no? Hablábamos de los hemisferios, que también lo topaste con la referencia a Goleman, lo que tiene que ver con la parte emocional, lo racional. No debe olvidarse, debe ser esto vinculado en el nivel de la crianza, ¿no? Y hablamos de la importancia en cuanto a la amígdala en nuestro cerebro y cómo ésta gestiona, pero si nosotros constantemente hacemos entender a nuestros hijos que no están en un lugar seguro y que están en constante peligro, ¿tú te imaginas la reacción inconsciente que tiene esta persona
no por vivir, sino por sobrevivir día a día. Yo te lo pongo desde este punto, por todas las personas, bueno, si están viendo este video también, que tienen problemas pues, de ansiedad, depresión, llegan con estas situaciones en donde han habido muchas cosas, no solamente eso, pero ha habido muchas cosas en su historia en donde se les ha enseñado a exigirse a tal extremo, en donde ellos no puedan tener esta perspectiva en cuanto, ok, voy a ser autorreflexivo conmigo mismo, voy a ser compasivo, porque hasta la autocompasión, no estoy hablando de la pena, porque vivir con la pena no se lleva a nada. Y algo que te iba a mencionar anteriormente, antes que se me olvide, es que si no lo hemos hecho bien como padres hasta ahora, yo lo que siempre les invito a los pacientes es no vivir desde la pena, sino desde el agradecimiento, ya sea en situaciones de duelo, de ansiedad o depresión. Yo siempre lo que les invito es, ok, hemos pasado por todas estas situaciones o tenemos esta situación tan penosa que puede ser la pérdida familiar, la ruptura amorosa y todo, y es importante aprender a vivir ese dolor, pero desde ahora vamos a trabajarlo, a vivir, a aceptar, a entender esa emoción, que eso es importante, lo que me decías de los padres. Un pequeño tip es enseñarle a nuestros hijos a no solamente levantarse y decirle, no llores, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué estás llorando? Ay, solo por eso es, ay, no vale para tanto. Valídalo, porque quizás para ese niño, para ese joven, ese adolescente es importante. En vez de decirle eso, puedes decirle, ok, es importante para ti, vamos a ver cómo podemos mejorarlo, cómo podemos ayudarte, qué pasó, ah, ya, esto pasó. O sea, la validación de esa emoción y el reconocer que las emociones no son las malas como tal o las negativas, sino más vale es cómo lo vamos gestionando o regulando. Si tú no vas a llegar, Eduardo, a un funeral a reírte, a menos que hayas tenido una situación, no sé, ni teniendo esa situación, pero que te haya caído súper mal esa persona, pero ni aún así, ¿no? Claro. Porque viene la compasión, el trabajar la empatía, ¿ya? Tú no vas a ir a un velorio a reírte, entonces corresponde que sientas tristeza, ¿ya? Si hay una injusticia, corresponde que sientas enojo, porque eso te va a ayudar a defender. La alegría, pues ok, a querer hacer las cosas bien, a estar motivado, tiene que ver con la motivación. Entonces, el desagrado, con todas esas injusticias que vemos día a día, entonces me siento tan indignada con eso. O sea, no es una mala emoción, pero si la ponemos de manera desproporcionada o en el momento que no corresponde, ahí sí hay un fallo. Con esto quiero decir de que a nuestros hijos le enseñamos a reconocer, a identificarla, qué estamos sintiendo, qué es lo que pasa en ese momento, y que avanzar, ¿no? Aceptarnos y avanzar. Pero Elaine, si no lo validas. Perdón, disculpa que te interrumpa. Una consulta. ¿Qué pasa? Porque luego se me va también la idea a mí. ¿Qué pasa con los padres que sobreprotegen a los hijos? Porque ya hemos visto el extremo en el que el padre se impone o lo deja solo, ¿no? Pero con el padre que sobreprotege al hijo hasta cierto punto, ¿está causándole un daño emocional también? ¿Está impidiendo el desarrollo emocional? Inmenso, inmenso. Mira, yo le digo a los padres cuando llegan con esto, más que todo cuando hay alguna condición de por medio con el paciente, ¿ya? Cada cosa que usted no deja que él haga o ella haga, esto de la sobreprotección no solamente ocurre en padres con hijos, sino en hijos con padres cuando son adultos mayores, es una situación que también se ve. Ajá. Entonces yo le digo, cada cosa que usted no le permita hacer, una cosa es que usted cuide de él y otra cosa es que usted le quite la habilidad o la potestad de hacerlo. Eso lo que hace también es, se menciona que la sobreprotección también es maltrato, en algún momento leí, porque le quitas el nivel de la independencia a esa persona, le quitas el poder desarrollarse, la habilidad de poder hacerlo. Un ejemplo puntual. Un nene o una niña hasta los 6, 7 años tomando un biberón. Yo sé que algunos me dirán, yo hasta los 5 tomé, algunos por ahí me dirán, y mírame que estoy bien. Aquí lo que hablamos es que puede ser por facilidad, que tú le des la teta, pues el niño se va a acostar y todo. Pero primero hay un daño al nivel en cuanto a su dentadura. Segundo, le quitas el pequeño espacio de que el niño vaya aprendiendo a agarrar, a tomar, a fijarse en no regar. Ya es, o sea, hay muchas cosas
o al hecho de O sea, hay procesos que vestirse. se pierden Sí, por esa por el comodidad del hecho de padre. esa comodidad, o el hecho de que es que no quiero que haga esto porque se puede lastimar. El andar en bicicleta, te estoy hablando de andar en patineta, te estoy poniendo muchos ejemplos, ¿no? Entonces hay padres que están así, se mencionan como padres helicópteros, están sobre el hijo totalmente, ¿ya? Totalmente, y no los dejan desarrollarse, no los deja equivocarse, el niño quiere responder y entonces papá, mamá termina respondiendo por ellos. Y en los adolescentes también vemos a personas que dicen, no, es que yo no quiero, es que yo no puedo, y los papás están constantemente ahí. Entonces, no se le permite que desarrolle esta habilidad o estos procesos. Bien, entonces quiero saber que estoy bien, para que los padres también lleven como que los padres que ven en la entrevista, también se lleven esto importante, ¿no? ¿Qué pierde un hijo con un padre sobreprotector? Podría ser la independencia, pues, Por ¿verdad? La supuesto. independencia, podría ser la capacidad de autogestionar también emociones y acciones, porque yo me pongo mucho como docente me ha tocado ver mucho de padres que a veces asumen el rol del hijo dentro de las instituciones y van y pelean por el hijo y hasta El cierto punto el punto. hijo no puede hablar, no puede ni siquiera desarrollar la capacidad de poder interactuar con un adulto y compartir a lo mejor una idea De que no debatir, de sea propia repente. de él. O sea, sí, o sea, debatir un poco, hablar, no opinas igual que yo, pero quiero hablar y quiero desarrollar esto contigo. Un Claro. padre sobreprotector, entonces le hace perder independencia, le hace perder también la capacidad de poder interactuar con otras personas. Yo recuerdo un psiquiatra francés que tiene hay un video, una entrevista de él que es en torno a la resiliencia, y él habla que este espacio de soledad sin el padre, en el que el padre lo deja solo, pero no significa abandonado, solo, pero no abandonado, Solo. genera espacios también de creatividad. O sea, Por sería también supuesto. que un padre que está sobre el hijo, esos padres helicópteros de los que tú mencionas, que está sobre el hijo, tampoco lo deja ser creativo. ¿Qué otra cosa también podría perder un niño o un adolescente con un padre sobreprotector? No se desarrolla en su entorno. Imagínate cuando ya salga, digamos que lo sobreprotege en nivel académico, por el punto, por el problema que tenga el padre, va a estar constantemente defendiendo a ese chico también en la universidad. Es hasta un poco incómodo. Luego, ¿cómo va a ser en el desarrollo laboral? O sea, realmente es un nivel de, castración, se puede decir. Yo sé que suena extremo, pero es nocivo para el desarrollo de la persona. Ya no lo veamos como el niño, como el adolescente, como el adulto. El nivel de sobreprotección que se pueda mencionar en alguien le quita las habilidades sociales, las habilidades en cuanto a reforzar cómo desempeñarse, va a estar esperando siempre la aprobación de alguien para poder hacerse o sentirse seguro. Y vamos a pensar en algo más profundo, que, o sea, no es lo que se desea, pero ¿qué pasa si le pasa algo a ese padre? O sea, ¿qué va a pasar de ese hijo? Y yo creo Es que verdad. sería algo importante que nosotros los padres deberíamos tenerlo en cuenta, no para considerarlo desde el temor, ¿ya? Porque es algo que se menciona. Yo siempre les digo, no vivamos desde el temor, vivamos desde el poder observar la situación y buscarle la solución. Pero ¿qué pasa si sobreproteges tanto a tu hijo? ¿Qué pasa el día en que ya no estés tú ahí? ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Cómo se va a desarrollar? Va a ser mucho más duro aprender a desenvolverse de lo que hubiera sido si lo hubiera aprendido desde su infancia. Eso no significa que no tenga que no haya implicación emocional con los padres, el hecho del afecto. Es más bien a que sean atentos, a que sean empáticos, a que compartan las actividades con sus hijos, pero a permitirles el desarrollo natural, normal, cotidiano de su empoderamiento en su ámbito personal. ¿Qué quiere decir esto? Yo como persona tengo dignidad y tengo la habilidad de asumir esto. ¿Ya? La gestión de Claro. las emociones es importante porque nos permite identificar la situación que estoy viviendo y ver cómo lo soluciono y cómo lo acepto. Pero si yo no tengo esa noción de identificar mi emoción y poder identificar qué puedo hacer, ¿cómo voy a ir asumiendo?
posiblemente seré una persona que diga es que todo el mundo está en contra mía, me están hiriendo, y entonces tomo ese rol de, o todo el mundo contra mí y quiero pelear. Por eso vemos a gente tan agresiva, a veces tan, que tú dices, Dios mío, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Ya? Porque han sido trastocados en este sentido, o han sido víctima de estas situaciones en donde vienen de entornos que les enseñan a ser así. Y ojo que en torno a lo que dices, ahora me pongo a pensar desde la individualidad de la persona, cómo eso se puede focalizar en la vida de la persona. O sea, cuando ya le toca proyectarse, ejemplo, en el amor, un hijo sobreprotegido, pues es un hijo que carece de emociones y o busca una nueva mamá en su enamorada o enamorado, en este caso pues un nuevo papá, o si es como que el otro extremo, ahora él quiere sobreproteger a la enamorada y caeríamos en la obsesión. Y ahí tendríamos un cuadro peligroso también, Terrible. porque dentro de esa sobreprotección, ¿qué estoy dispuesto a hacer por esta chica? Eso en el tema del amor, pero ahora si nosotros en la misma individualidad lo proyectamos en lo laboral, también, pues encontraríamos a una persona que no sabe cómo responder ante un problema, que se estresaría con mucha facilidad, ya que no sabe gestionar emociones. Entonces sí es importante que nosotros como padres asumamos ese rol y pues veamos desde ya, si tenemos un niño, nuestro hijito pequeño o nuestro hijo adolescente, o los dos ambientes, creo que tú tienes los dos ambientes, ¿verdad? El bueno, niño, claro, y el adolescente. Entonces, por mi hermano, ver cómo, exacto, ajá. Entonces, cómo los regulamos, cómo nos regulamos y para poder abordar esas dos perspectivas. Y no caer en estos grandes errores como la sobreprotección y también los otros dos extremos, ¿no? Pero ojo, Eduardo, lo que te mencionaba era, tenemos que tener mucho ojo en no vivir bajo la concepción del temor, ¿ya? Ya, porque caemos en, y si le digo esto a mi hijo y lo traumó, y si lo digo, por favor, evitar eso, porque si haces una corrección, entender que no te estás yendo a los extremos, ¿ya? Y si te equivocas como padre, es importante también tener presente de que el pedir disculpas no nos debilita frente a nuestros hijos, sino más vale fortalece el hecho de que, okay, el lazo de los dos. El hecho de decirle, ¿sabes qué, mi amor? Cuando te dije tal palabra, me equivoqué, me sobreexalté. Quiero que tengamos en cuenta eso, lo siento. Por lo que tú decías del nivel emocional, lo laboral, bueno, ya lo topamos y realmente pasa. En lo emocional es mucho más extenso y complejo, porque lo general es que tú buscas una pareja luego con la que te enfocas a un futuro, pareja, familia. Muchas veces que llegan las personas con todos estos problemas en cuanto a emociones, en cuanto a heridas de la infancia, no, es que mi papá era así, mi mamá era así, o es que yo tuve esto, y entonces se crea un nivel de sumisión, de dependencia emocional, de esperar la aceptación del otro, y realmente llegan a veces por rupturas o algo, y lo que se trabaja es, ok, vamos a trabajar en tu valor personal, vamos a trabajar en que te aceptes como persona, de que reconozcas tus habilidades y tus fortalezas. Yo también, otro tip a los padres que se les dejaría es que trabajen en reconocimiento de las habilidades y que lo empoderen al niño en cuanto a iniciativas. Elaine, ya con todo lo que has abordado, con todo lo que nos has comentado y la importancia que tiene también como padres asumir nuestro rol dentro de la formación de nuestros hijos, quiero plantearte una tercera pregunta. Ahora llevándolo al ámbito educativo, o sea, dentro del colegio, ¿cuál es el rol de la institución en la formación de las emociones de nuestros hijos? ¿Sí? ¿Cuál debería ser el rol de la institución? Bueno, no se diferencia mucho el de los padres. Los padres, la familia es el núcleo de la sociedad, pero los chicos donde pasan mayor tiempo, el segundo hogar es en clases, con los maestros, en las instituciones. Entonces las instituciones deben primero velar para que sus docentes se formen. No estoy hablando solamente en el área cognitiva, ¿ya? Porque obviamente yo reconozco que al ser docente tienen capacidades cognitivas bastante positivas para la formación de los chicos. Estoy hablando de que ellos puedan también ser formadores en clases, en donde el contenido sea vinculado con esta capacidad. Si el chico no ha tenido la capacidad o la virtud
de poder gestionar esto en casa, pueda tener ese espacio y sentir de que esta persona le enseña contenido, pero también le enseña algo para la vida. La Tiene que formación ver, emocional. ajá, sí, entonces, bueno, la institución tiene como principal punto el buscar fortalecer, buscar ver si hay vacíos en estas áreas para poder trabajar tanto con los padres, porque también hay escuelas, ¿verdad?, en donde se forman a los padres, formadores de valores y todo, en se pueda dar una especie, un pequeño espacio para campañas o proyectos en donde se trabaja en este espacio, en la formación, en la educación emocional. Eso podría ser la institución. La institución debe ser ese gestor en donde busque a trabajar esta triada, ¿no? Entre casa, estudiante, padres, en donde podamos decir, ok, vamos a ayudarle a los padres para que puedan hacerlo si no tienen estos recursos. Vamos a formar a los docentes para que puedan responder ante la necesidad no solamente cognitiva, sino emocional en el aula del estudiante. Se genera esto, esta importancia. ¿Tú consideras en la actualidad, ya que has trabajado también en instituciones, desde tu perspectiva, tú consideras que hay una cohesión entre el padre y la institución? Desde lo personal, desde lo que tú has visto, has vivido con padres de familia y estudiantes, ¿tú consideras que los padres de familia están cohesionados a los principios que plantea la institución, a las actividades que realiza la institución en torno al tema del emocional? Porque ya lo mencionamos hace un momento, pues sí encontramos padres que sobreprotegen, y yo creo que eso sería como un obstáculo entre la formación que la institución brinda y la formación que el padre brinda. Pero desde tu perspectiva profesional, ¿crees que sí se dé esa cohesión o crees que hay obstáculos que lo limitan? Yo creo que todavía hay obstáculos que debemos trabajarlos para mejorar. De todo da la viña del Señor, menciona un dicho por ahí. Yo he tenido de referencia a padres de familia en donde se han acercado a decir, bueno, en ese momento, ¿no? A decir, mi, ¿sabe qué? Muchas gracias por lo que están haciendo. Este taller o este ejercicio me hizo sentirme muy bien. Gracias porque me dio pautas. Y uno, ok, asume que por lo menos de todos a alguien le llegó o a algunos les llegó, les ayudó. Pero lamentablemente hay otros que, como te dije, o sea, si se ha venido trabajando esto desde simplemente la amenaza constante, mi reacción entre el problema en cómo me vinculo con la sociedad, quizás esa persona se toque ofendida. A mí no me van a enseñar a criar a mi hijo, o tengo que ir a esta reunión solamente por cumplir, porque si no hay una falta en el colegio, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que soy un padre responsable. Entonces, a veces está todo ese tipo de distorsiones cognitivas en donde nos impiden realmente avanzar. Yo creo que la institución sí logra empoderarse, ¿ya? Yo quisiera pensar que más se lo realiza porque importa esta esfera en cuanto a la educación en los chicos, que se lo realice solamente por cumplir, ¿ya? De todo da también la viña del Señor, y hay instituciones educativas en donde se empoderan, en donde están realmente comprometidos con el alumno y quieren realmente formar a una persona de bien, ¿no? Otros que quizás lo realizarán porque ya tenemos que hacerlo, y ahí por que al año nos toca hacer 2 reuniones de estas, que no, espero que no sean la mayoría, ¿no? Porque realmente estas son cosas que estos momentos en donde un hijo comparte con su padre, en donde un padre aprende a ser mejor, estamos mejorando la sociedad indudablemente. O sea, es un cambio, es nuestro aporte, nuestro, no grano de arena, yo creo que sería nuestro pedacito de baldosa que estamos ganándonos en el cielo, porque estamos mejorando el espacio vital del ser humano próximo que tenemos, nuestro hijo, nuestro alumno, nuestro profesor de al lado. Estamos mejorando a la sociedad. Me parece muy interesante cómo abordas esto, ¿no? La importancia que tiene que una institución pueda plantear un modelo de educación emocional, claro. Un programa, ¿no? Un modelo de educación emocional en el que englobe la formación del padre, porque es verdad,
ya lo mencionamos al inicio de la entrevista, que hay muchos padres que no conocen mucho sobre emociones y más sobre educación de emociones. Pero es interesante e impresionante cuando encuentras una institución que forma a sus hijos también con las emociones y forma a los padres desde la perspectiva emocional. Y yo consideraría también que debería ser un plus sin en olvidar las a los instituciones educativas. docentes, sin olvidar a Exacto. los docentes, Eduardo, porque recuerda que ese docente tiene también familia y Eh, va a llegar el punto en el que está formando, digamos que tú como docente tienes 4 salones, en esos 4 salones hay 32 o 20 alumnos, estoy poniendo ejemplos, no vayan a por decir, supuesto. tiene muchos números lo que dices ya, digamos 19 alumnos y todo, imagínate, tienes 19 por 4, todos esos es tu responsabilidad de una otra forma, en esa horita o en esos 40 minutos que tienes de dar algo positivo para mejorar a ese ser humano, ¿ya? Y en tu casa llegas y también tienes a tu hijo, también tienes una vida como tu esposa, donde ya no eres el profesor, pero eres ese ser humano que también debe manejar su inteligencia emocional, su estrés, su cansancio, sus frustraciones, aquel chico que te respondió de mala manera, imagínate, o sea, el Por docente supuesto. también debe ser cuidado aquí, porque es un ser humano. En este caso podríamos ver que la institución tiene la responsabilidad de cuidar el estado emocional de estudiantes, maestros, y yo creo que los padres sería como un punto extra, ¿no? Como un Ah, anexo. Lo claro, más claro, debería ser el del maestros y estudiantes. O sea, sí. velar porque el docente también es un ser humano y velar por su cuidado emocional. Y en este caso el estudiante porque digamos que es la prioridad, que en lo personal yo consideraría que la prioridad debería ser tanto el docente como el estudiante, ¿no? Yo estoy muy en contra, no sé qué opinas tú en este caso, estoy muy en contra cuando ahora en nuestro sistema educativo se habla de que la prioridad es el joven, o sea, el estudiante. Para mí no. O sea, Pero es yo que consideraría que se si olvidan olvidas al al docente docente, cómo haces para poder ayudar y trabajar en el desarrollo de ese adolescente. exacto, un docente no formado emocionalmente, pues puede llevar como consecuencia a un estudiante emocionalmente tampoco no bien formado. Hablaban en un libro que yo leí sobre trabajo socioemocional, que me pareció un libro maravilloso en Chile, fue un trabajo que hicieron en Chile, y ahí hablaban sobre el apego que se da en la infancia, pues también hablaban del apego en la infancia y en la adolescencia dentro de la institución, y que el maestro era un referente de apego para el niño y el adolescente, Por porque yo he supuesto. encontrado muchas veces casos de estudiantes que admiran más a docentes que a los papás. Eso te iba a decir. Tú como docente debes haber escuchado en algún momento, yo lo escuché, bueno, no fui docente como tal, pero recuerdo que una alumna una vez se acercó, aparte de que te dicen cosas de cariño y todo, donde me dijo, mi Elaine, yo la quiero mucho porque usted para mí es como si fuera mi mamá, ni mi mamá me escucha, ni mi mamá me trata así, porque bueno, la mamá trabaja mucho y todo, pero a ti te han de haber dicho, profe, mister, usted yo lo quiero tantísimo, como un hermano, como un padre, realmente, y ahí también se debe trabajar, pues no, el apego seguro, el apego inseguro, cómo se genera un apego y ansioso, todo esto, cuando tú debes saberlo, cuando tú Sí. tienes de repente química, ¿no? Con algún curso, porque hay que decir la verdad, hay cursos en donde hay mayor capacidad de fluidez y otros en donde lo fluimos, pero quizás puede costar un poquito por toda esa junta personal. Recuerda que son tantas personalidades en donde hay que respetar la independencia, ¿no? Sí, es Entonces, verdad. sí, en donde te dicen, pues no, tú estás hablando, pidiéndole referencia a un alumno, y de repente ese día ese alumno te quiso hablar y tú le dices, no, espera un momento, se resiente en la vida. Sí, sí me ha pasado, ¿Ya? ¿sabes? Sí me ha pasado de estudiantes que me dicen, mister, yo ese día quería conversar con usted. No, pero podemos hablar ahora. No, ya no quiero hablar de Ya nada. no quiero. Y, ¿sabes? Algo que me parece interesante y que tú lo pusiste en esta palabra como la química, ¿no? Yo consideraría que para que se pueda dar una buena química desde el docente hacia el estudiante, la institución debe trabajar muchísimo el área emocional del docente. Yo creo que sí, las instituciones
se ponen a trabajar espacios en los que el docente puede interactuar con sus compañeros, incluso con el mismo estudiante, de una manera sin pasarnos al lado del irrespeto, Claro. poder caer en esta parte de una sana relación, una sana armonía docente-estudiante, pues consideraría que los colegios ganarían mucho terreno en el desarrollo emocional de sus estudiantes, sin caer en el desarrollo de actividades, porque ya con que mi docente sepa cuidar sus emociones y sepa educar las emociones de mis estudiantes, yo creo que ya estoy ganando un campo muy amplio, Bastante amplio. en la formación de un joven o de un niño. Mira, Muy bien, Elaine. Bueno, sigue, déjame continúa, por terminar. favor. No, algo que te iba a mencionar es que sería interesante en algún otro momento que se tope el tema de cómo influir o cómo poder ayudar a que el docente pueda vivir su rol desde una perspectiva positiva, ya porque el docente aprende, estudia, se prepara para la licenciatura y todo lo que corresponda, pero a veces cuando llega a ejercer su rol, llega con muchos trasfondos personales en donde influye el complejo de superioridad que de una u otra forma lo que nos da a entender es un sentimiento de inferioridad. Entonces podríamos trabajar en algún otro momento ese tema. La lucha de poderes, la lucha de en la poderes que se entrevista da en... anterior la mencionaba el padre Felipe, esa lucha de poderes, ¿no? Que yo soy superior a ti porque soy tu maestro. Entonces, Claro. eso también pues genera un conflicto. Pero ojo, también hay instituciones en donde se da el hecho de, es que tú eres inferior porque tú eres el docente y en cambio ellos son los estudiantes los que tienen la razón siempre porque son de quienes es el colegio y eso tampoco debería ser así. Exacto. Muy bien, Elaine. La verdad me ha encantado. Ya te comprometiste automáticamente, te comprometiste ya con esto de la formación del docente y ver la parte positiva, ¿no? El entorno positivo para el docente para influir después en el desarrollo emocional de los estudiantes. Pero el tiempo se nos va acabando y ha sido algo maravilloso de verdad compartir contigo. Pero quiero que podamos cerrar un poquito generando una conclusión de ¿a qué invitarías tú a los padres? ¿A qué invitas tú a los padres que van a ver este video para que puedan dar un correcto o una correcta formación de las emociones de sus hijos? ¿A qué tú los invitarías? ¿Qué les dirías a ellos que hagan desde sus hogares? Primero que nada, que aprendan a vivir en amor y no en temor, ¿ya? Cuando se genera amor, sabes que corriges porque quieres algo bueno para su hijo. Cuando tú estás comprometido con el amar a tu hijo, vas a corregirlo, vas a ayudarlo a impulsar y a que sea mejor. No vas a estar tú todo el tiempo cargándolo, no, vas a ayudar a que impulses a ese ser humano. ¿Ya? Es diferente, ¿ya? Es diferente. Entonces, lo primero que yo los invito es a vivir desde el amor, desde la tranquilidad de que están haciendo las cosas bien, ¿ya? Y sin perder de vista la capacidad de siempre buscar aspectos de mejora. Es una retroalimentación constante como padre de familia que nos ayuda, no tan solamente en el rol, sino también como seres humanos, a estar pendientes en qué estamos haciendo mal, en cómo podemos mejorar, la corrección, no tan solamente desde el castigo. Yo no trabajo la palabra castigo, para mí es si te equivocas, hay una consecuencia, ya sea positiva o negativa, pero una consecuencia. Debe haber reglas. Las reglas, las directrices en el hogar son importantísimas. Cuando no hay roles, no hay reglas, hay desproporción, hay totalmente desorden, y esto a nivel emocional genera un impacto nocivo, terrible para el ser humano, ¿ya? Pero vuelvo a mencionarlo, los invito a no vivir desde la culpa, desde el temor, desde que, oye, a los padres a que se comprometan ambos, porque esto no es tarea de solo, es que le digo a tu papá cuando llegue del trabajo, que te, por ejemplo, es que ya le voy a decir a tu papá cuando llegue del trabajo que estás hecho malcriado. Y ese creo que es un problema porque se entrega la autoridad a una sola persona cuando la autoridad la tienen los dos.
Sí, exacto. Entonces, La autoridad la tienen los dos. a dialogar. Si alguien se equivoca, pues en el llamado de atención del hijo, háblenlo en conjunto con la persona, no se quiten la autoridad frente a los niños. Esto también es con los abuelitos, que a veces escuchan que el papá, la mamá le está llamando la atención al hijo. Y los abuelos se meten. Se involucran en esto frente al niño y le restan una autoridad al padre, y esto es fatal. ¿Ya? Incluso creo que va de la mano con cumplir el rol. Si yo soy abuelo, mi rol es de estar allí en el momento en el que mi hijo o mi hija no está, ayudar, pero también respetar, ¿no? Respetar el espacio que uno, no es mi hijo, es mi nieto. Uno es mi hijo. Que también lo puedo corregir, direccionar. Ajá, exacto. Que también lo puedo corregir y direccionar. Eso es importante. Y creo que como conclusión, pues es, cumple tu rol. O sea, si eres padre o madre, pues cumple tu rol. Si eres abuelo o abuela, cumple tu rol. Si eres tío o tía, cumple tu rol. Si eres un hermano, pues cumple tu rol. ¿Qué otra invitación tú podrías darle? Primero definir con claridad su rol. Muy bien. Porque eso sería hasta un diálogo entre esposos, ¿verdad? Sabes que, mi amor, no nunca me quites autoridad, yo no te quito autoridad. Cuando yo reprenda al niño, tú escuchas y ves que me paso, claro, pues dímelo, pero no me lo digas enfrente de nuestro hijo, nuestra hija, porque ahí es donde luego viene el conflicto de poderes entre padres, ¿no? Entonces mi papá me va a ayudar. Eso también suele ser motivo de que algunas parejas llegan con conflictos bastante amplios a terapia de parejas, Eduardo, porque hay esta situación constante de pelea y entonces la madre es la que está siempre con los chicos, entonces el padre es el enemigo y viceversa. Lo primero que se debe hacer es en el hogar, bueno, tú tienes el pequeñito, es pequeñito todo, pero por ejemplo con tu esposa, pueden decir, a ver, mi amor, algo que yo no permito es que los niños alcen la voz a los mayores, o que no me gusta que para pedir las cosas él o ella grite, por ejemplo. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando él grite, yo no voy a ceder, te pido que tú también hagas. Entonces, es como crear un compromiso en conjunto donde sepamos cuáles son los parámetros en donde nuestro matrimonio, nuestro hogar se va a regir. Sabemos que en esta casa no permitimos los gritos. Y si hay un grito, pues debe haber una situación que haya sobrepasado la normalidad. Si yo me enojo, pues, ¿sabes qué? Cuando yo me enoje, yo esté así, dame 5 minutos o hablamos luego. Ese tipo de cosas que te van permitiendo mejorar hasta en la relación de pareja, porque luego de que son parejas y son padres, esto de una u otra manera influye en las relaciones de esposos, cuando no tienen clara la situación. Muy bien, Elaine. De antemano, agradecido completamente por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, tu tiempo también, que es importante, y tus conocimientos. Ya te voy a molestar para que nos puedas ayudar, ya que te comprometiste con la otra entrevista para otro tema futuro. De antemano, muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo, que te vaya muy bien en todas las cosas que tú hagas, y pues nos veremos para la próxima, ¿sí? Muchísimas gracias, Elaine, cuídate muchísimo. Muchas gracias, un abrazo inmenso. Nos vemos en la próxima ocasión.